Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas de ¿qué hace sufrir al ser humano? ¿Cómo hacer desaparecer estos conflictos? Acompáñanos. Hola a todos. Nuevamente estamos aquí grabando en una charla más. De antemano, muchas gracias a todos los que se han dado la oportunidad de escuchar los otros dos capítulos, las otras dos charlas. Si no los has escuchado, pues te invito a que te des la oportunidad de escuchar las otras dos charlas. Hablamos de la autoestima, de la ansiedad. Obviamente le comentábamos que pues como somos nuevos en esto, vas a encontrar pues de repente cosas, áreas de oportunidad que se van a poder mejorar. Entonces, pues nada más te invito a que si te das la oportunidad de escucharlos, igual déjanos saber en medio de la página de Facebook. Puedes ahí comentarnos qué cosas podemos mejorar, qué temas quieres escuchar. Pues de antemano muchas gracias a todos, ¿no? Los que se han dado esa oportunidad. El día de hoy será un poco diferente, van a escuchar una persona diferente. Hoy tenemos un invitado. El día de hoy no pudimos grabar con Daniel, pero pues estará de regreso, ¿no? Entonces hoy nos acompaña otra persona, hoy nos acompaña Memito. Él va a estar con nosotros, ya lo escucharon ahorita. Entonces pues ahora me toca estar aquí y vamos a darle. Y muchas gracias, también se dio la oportunidad de acompañarnos en esta charla. Entonces vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar a lo que es el tema del día de hoy. Este tema, la verdad, a mí me llamaba mucho la atención porque es algo que entre Memito y yo ya habíamos platicado hace tiempo, ¿no? Desde que estábamos ya de alguna manera planeando esta cuestión del podcast. Él en su momento pues tenía muchas inquietudes referente a este tema, ¿no? A lo que es la frustración, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces fue algo que la verdad yo me quería grabar con él, fue algo que yo quería tener una charla con él sobre este tema, pues para poder ir abordando, descartando puntos, desmitificando ciertas cosas, y decidimos nombrarlo qué es y cómo manejar la frustración en la vida cotidiana. Para empezar este tema, a mí me gustaría hablar o contarles un cuento, ¿no? Que les deja ver pues lo que es la frustración, o deja ver lo que es la frustración. Daniel debía escribir un cuento para su clase de español, pero no sabía por dónde comenzar. Sobre el papel escribió "Érase una vez", pero no sabía cómo continuar. Probó entonces con "Había una vez", y el resultado fue el mismo. Daniel lo intentó de muchas maneras, los típicos "en un lugar muy lejano", "en el antiguo reino", pero nada funcionaba. Como no se daba por vencido, decidió empezar el cuento por el final. Y así, con mucho cuidado y bien despacito, escribió: "Colorín colorado, este cuento se ha acabado". Apenas duraron unos minutos las palabras en el papel y no sabía qué escribir. Daniel no estaba consiguiendo escribir su cuento. No encontraba la inspiración que necesitaba. Hasta este punto, tú que estás escuchando esta historia, ¿tú cómo crees que se siente Daniel? Entonces, esa parte de cómo se siente Daniel es frustración, ¿no? Cuando no tienes la inspiración, cuando no puedes lograr una meta, cuando tienes que hacer algo, pero por alguna extraña razón, ya sea interna o externa, no logras concretarlo. Ese sentimiento se le conoce como frustración. Siguiendo el cuento, ¿qué es lo que hizo Daniel? Decidió escribir un cuento sobre un cuento que no se quería escribir. Al día siguiente entró a la clase de español con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito como el resto de sus compañeros, no estaba preocupado, ya que había aprendido que a veces, aunque se intenta hacer bien las cosas, estas no salen como las habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa. ¿Tú qué piensas de ese cuento, Memito? Creo que aquí lo importante es recalcar que muchas veces
creo que no aprendimos, no nos enseñaron a vivir con esa tolerancia al fracaso, ¿no? Porque si bien siempre se nos inculca de pues haz lo que quieres, sigue tus sueños, échale ganas, no es tan común esa charla, ¿no? Esa plática donde te dicen no siempre se va a poder, si te caes levántate, pase lo que pase, si se te complica, si no pasa en el tiempo, en el momento que tú planeas o que tú crees indicado, síguele, dale para adelante, porque pues al final, como dicen, no se gana la batalla que no se lucha, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esa parte, hay que intentar aprender a vivir con esa frustración de no lograr las cosas. Y aquí lo importante no es decir ya voy a vivir frustrado porque no sé qué hacer. No, lo importante es aprender a sobrellevar y a reaccionar ante dichas situaciones. Es eso de lo que hablas es algo muy, muy típico y muy natural en el ser humano, buscar caminos alternos, buscar soluciones alternas, ¿no? Por instinto el ser humano está en constante movimiento. Entonces, en este caso, ¿no? En el cuento de lo que hablábamos de Daniel, por ejemplo, Daniel se sentía frustrado, no podía realizar su cuento, su objetivo era terminar un cuento y no tenía la inspiración, ¿no? Entonces, al no tener esta inspiración, había frustración en él, ¿no? Entonces, esto es nada más para ejemplificar cómo por ejemplo, se manifiesta la frustración. Ahorita hablaba Memito de cosas muy importantes, ¿no? No se nos enseñó, no se nos dio esas herramientas, no se nos dijo a lo mejor a nosotros de niños, a ti que nos estás escuchando, no se te dio esas herramientas de niño o de niña, de cómo hacer frente ante las adversidades, ante las cosas que te van a estar bloqueando el camino, que eso es la frustración, ¿no? Algo que te bloquea, algo que no te deja continuar, que no te deja lograr, ¿no? No te deja lograr ciertos objetivos. Entonces, ¿alguna vez te has sentido incómodo en el lugar en el que estás? Tal vez en donde vives, tal vez en la relación, el trabajo, tu condición física, a lo mejor realizar algo, o sea, lo que sea, tu escuela, tu carrera, cualquier situación en la que tú estés viviendo, hay algo que a lo mejor te está bloqueando y hay algo que no te está dejando realizar o llegar a cierto objetivo. El vivir frustrado puede ser algo que tú tal vez no te das cuenta. Uh-huh. Tal vez hoy en día puedes durar, no sé, muchos años frustrado sin saber que estás frustrado. Sí, puedes como navegar con esa bandera de es normal. Es normal. Todos lo viven, o sea, normalizar tus problemas simplemente porque a 2 o 3 más los tienen. Así es. Es muy típico que se normalice, es muy típico que se tome que se tome como una normalidad, porque a lo largo de la vida has vivido bajo situaciones o bajo condiciones que te han obstaculizado lograr algunos proyectos, si no es que muchos, ¿no? Entonces, primero, pues que dice que la economía, puede ser cuestiones de, pues, no sé, de crimen organizado, de lo delictivo, pero lo más común puede ser la economía, ¿no? Y a lo mejor puedes pasar por estas condiciones que te obstaculizan, que no te logran llegar a tu meta, y al momento de no lograr tu meta, pues te sientes frustrado, te sientes agotado físicamente, agotado mentalmente, pero a lo mejor no te das cuenta. A lo mejor ya es una realidad porque has vivido toda la vida obstaculizado. Entonces, anteriormente no se hablaba mucho de este tipo de temas de salud mental. No había como ese acceso como en el que hay el día de hoy en las redes sociales. O esa típica frase de no se queje, aguante como machito, ¿no? Es de haz tus problemas a un lado y aunque estés en el hoyo, pues no hagas nada. Así es, o sea, seguir enfrente, o sea, el seguir adelante, el mentalizarse para aguantar y tolerar las condiciones. Entonces, ahorita decía Memo algo muy importante, ¿no? No todas las personas
tenemos las mismas condiciones. Lo dijo en la parte donde se borró, pero bueno. Pero sí decía esta parte de cómo, por ejemplo, cada ser humano es diferente. Así es. Entonces tiene herramientas tanto mentales, físicas, emocionales, diferentes. Y por ejemplo pueden ser temporales, porque hoy en día creo que se está dando una situación donde al estar tan bombardeados en las redes de vidas exitosas, no sé, tienes 25 años y ves que X influencer de tu misma edad gana sabe cuántos millones, anda de viaje en tantos lados, entonces te empieza a querer a lo mejor anhelar ese sueño del 1% o menos de personas que lo logran por un golpe de suerte, un boom que hizo en redes. Y eso empieza a generar hasta frustraciones con sueños, porque realmente ese es un sueño, es una realidad muy poco accesible. Así es, las redes sociales sin duda a veces llegan a dar un tipo de vida en muchos ámbitos. Podemos hablar de muchos ámbitos, podemos hablar de las redes sociales, podemos hablar incluso de otros tipos de información que hay en el internet, donde te pintan las cosas de una manera, pero la realidad es otra, ¿no? Sí. Donde tú, por ejemplo, como decías tú, ves personas en carros de lujos, escuchas música de la gente que pues tiene las armas, que tiene las mujeres, que tiene los carros, los lujos, y pues la realidad es otra. Entonces, por esa razón decidimos apegarnos a lo cotidiano, a lo que es cómo manejar la frustración en la vida cotidiana. Pero sí sería uno de los factores, ¿no? Sin duda el exterior, el entorno, es uno de los factores por el que nos lleva a la frustración. Sí, porque a lo mejor ese factor, digamos, como digo, es algo muy poco accesible, pero te hace sentirte inconforme con tu empleo actual, con tu vida actual, con tu casa actual. Aunque muchas veces cuando haces introspectiva dices, güey, estoy a toda madre. Tengo un jale chido, una casa chida, tengo carro, cosas que muchas personas no tienen. No porque sea lo importante lo material, pero lo puedes medir, digamos, de esa manera. Pero muchas veces por esas ambiciones demasiado altas te hace sentirte inconforme con lo que ya tienes, que pues muchas veces es muy bueno. Así es. No, y aparte esta parte de son expectativas, ¿no? Son expectativas de lo que habla Memito. Tampoco queremos hacer la idea de que, ok, confórmate, ¿no? No. El éxito, nadie te va a venir a decir qué es el éxito. Yo no te puedo venir a decir, el éxito es este, el éxito es este. Cada quien va a tener su propia definición de éxito, ¿no? Para algunas gentes su éxito es, no sé, tener su familia, sus hijos, su casa. Para otras personas, pues, hacer un negocio. Pero realmente es ver de dónde viene, ¿no? Si realmente son expectativas reales, si realmente viene bajo condiciones reales. Hay quienes con que salga para la chévere el fin de semana ya dicen está toda madre. Ese es el éxito, ¿no? Lograr llegar al viernes, cobrar y tener para pistear viernes, sábado, domingo. Entonces, cada quien tiene su propia definición de éxito, eso es sin duda. Entonces, que esto viene muy, muy pegado al éxito, las exigencias, viene muy pegado a lo que es este sentimiento de frustración. Vamos a hablar un poquito más de qué es lo que es la frustración. Usted que nos está escuchando, ¿qué sabe de la frustración? ¿No? ¿Por qué se frustra el ser humano? ¿Por qué vives frustrado? ¿No? Tú que nos escuchas, ¿te sientes frustrado? ¿Te sientes frustrada? ¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que te frustra? Decíamos ahorita, tal vez ni siquiera te has dado cuenta. Y si esta charla te sirve para darte cuenta de que tienes frustración, pues bienvenido sea. Si ya lo sabes, pues vamos a tratar de darte las herramientas de cómo evitar sentirte frustrado. Y si ya lo sabes y lo has intentado y has fracasado, pues igual vamos a tratar de hablar de otras estrategias y de cómo lograr salir de ese sentimiento de frustración, ¿no? Entonces, ¿qué es la frustración? Cuando el desarrollo habitual del comportamiento se encuentra bloqueado por un obstáculo del tipo que sea, el individuo trata de adaptarse a la situación, consiguiendo su objetivo por otro camino. Entonces, a mí me gusta mucho dar siempre este ejemplo
porque es como el más claro para mí, es como yo logro entender muchas cosas, que es por ejemplo a través del alimento, ¿no? Cuando el bebé empieza a alimentarse desde la comida, sí. A mí háblenme de comida y explíquenme matemáticas con comida y voy a entender. $2 más $2. Psicología con comida y la voy a entender. ¿Por qué está agüitado el sushi? ¿Por qué te deprime que no le echen sal al huevo o algo así? La quesadilla sin queso. Entonces, todos estos factores. Pero bueno, realmente esta es la realidad, ¿no? El alimento. El bebé empieza a querer alimentarse, empieza a querer recibir el alimento por parte de la madre. Y ese transcurso ya lo hemos explicado en la ansiedad, en el tema de la autoestima, de cómo, por ejemplo, el ser humano busca el alimento, busca una satisfacción, tiene su objetivo como alimento. Y al momento de no recibir el alimento, el bebé se frustra. Empieza a llorar, se empieza a ruborizar. Y eso se le conoce como frustración. Esa emoción o ese no es lo mismo emoción que sentimiento. La emoción es algo pasajero, el sentimiento es algo duradero. Ajá. Esa emoción en ese momento es frustración. Pero lo curioso que pasa con el bebé cuando tiene alimento, cuando no tiene el alimento, no en todos, pero en la mayoría hay bebés que, por ejemplo, empiezan a chuparse el dedo. Empiezan a buscar la manera de reducir la ansiedad y satisfacer esa inquietud. Entonces empieza a chuparse el dedo el bebé. Obviamente cuando no recibe el alimento no le va a servir. Sí. No le va a servir, pero de momento está buscando un camino alterno. Ajá. Y eso es curioso porque el bebé lo hace. Desde bebé buscando soluciones. Desde que uno es bebé estás buscando una solución, un camino alterno. Uh-huh. Y eso es lo curioso y lo interesante de este tema, ¿no? Decía ahorita Memito, no se nos dio las herramientas, sí, no se nos fortaleció, no se nos dijo cómo, pero ya viene en el instinto. Ajá. El instinto es sobrevivir. El instinto es salir de la incomodidad en la que estás. Entonces, el bebé lo va a buscar. Si tú le detienes las manos al bebé, ¿qué hace? Va a llorar y se va a ruborizar y se va a enojar porque él lo que quiere es moverse cuando aprende a moverse. Entonces, toda búsqueda de satisfacción al ser bloqueada va a causar frustración. Y esa frustración instintivamente nos va a llevar a caminos alternos. Sí, hasta como decías, viene del instinto. Entonces muchas veces cuando estamos en la situación que tenemos ese problema, esa frustración en nuestras vidas, pues algunas personas recurren a otro tipo de situaciones, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, como el victimismo, que pues es excusarte para no solucionar dichas cosas, poniendo pretextos en terceros, poniendo la responsabilidad en otros y así buscando reducir la culpa, la responsabilidad en ti. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Así es, vamos a hablar de las consecuencias de la frustración. Antes de entrar a las consecuencias, vamos a hablar un poquito de los factores que pueden causar al ser humano sentirse frustrado. De entrada hay 3 tipos de factores, que el primero es la naturaleza del objeto frustrante. Con esto de la naturaleza del objeto frustrante, a lo que nos queremos referir o a lo que me voy a referir es, por ejemplo, imagínate, pues no sé, esta parte de un niño de 8 años que está en la primaria y está recibiendo bullying por un niño de, no sé, de 14 años, ¿no? O el niño que está en tercero y recibe bullying del niño que va en cuarto, en quinto, en sexto, ¿no? Es un niño más alto, es un niño con una condición física más amplia. Entonces, eso, al recibir bullying, este niño desde siendo como se dice, el ser más débil o siendo la persona más débil, ahí es una forma de ejemplificar la naturaleza del objeto frustrante. Entonces, otra pues sería el gobierno, sería la delincuencia, sería tu condición emocional, tu condición cognitiva, tu condición física. Esas son cosas que pueden ir causándote frustración a lo largo de la vida. Sí, porque, bueno, estaba escuchando el otro día
que muchas veces los problemas personales no son 100% consecuencia o responsabilidad tuya. Influyen demasiados factores externos que pues desgraciadamente muchos de ellos no los podemos cambiar. Tú no decides con qué cuerpo nacer, tú no estás decidiendo quién está en los gobiernos, cómo está la situación económica, y desgraciadamente muchos de esos factores afectan directamente en tu persona, en tus emociones, y eso pues no lo vas a cambiar. Entonces pues también hay que aprender a saber que si te topas o te enfrentas a una situación de esa naturaleza que está totalmente fuera de tus manos, pues hay que aprender a tolerar, hay que aprender a aceptar, y pues a trabajar más en lo que sí puedes cambiar y en lo que sí puedes controlar. Sobre tus capacidades, sobre tus habilidades y hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros factores que afecta al ser humano. De entrada, podríamos decir, tal vez falleció tu papá, falleció tu mamá, te abandonó tu padre, te abandonó tu madre. Ya de entrada, por naturaleza, ahí, o sea, la ausencia de una figura como padre o madre, o ambos, ya de entrada, de ahí ya vienen situaciones que no te van a dar las herramientas ni mentalmente, ni psicológicas, ni emocionalmente, ni físicamente para lograr ciertas cosas. Desde ahí ya hay limitaciones. En algunos casos, decía Memo hace ratito esta parte, cada ser humano es diferente. Hay seres humanos que sí, ante la ausencia de padre o madre, pues tal vez logras desarrollar cierta autosuficiencia, ciertas capacidades, pero pues a lo mejor puedes lograr, eres capaz de hacer muchas cosas, pero incapaces de hacer otras. Sí, al final del día, ya en tu adultez eres la suma de todo lo que acontece desde que eres pequeño, ¿no? Hay quienes pues sí, afortunadamente desarrollan cierta madurez y afrontan mejor las cosas que otras personas. Otra situación podría ser la economía, ¿no? Tal vez sufriste pobrezas desde niño, desde niña, y todas estas carencias materiales pues te hicieron de alguna manera vivir frustrado. Desarrollar sí ciertas habilidades, ciertas capacidades, pero limitado ante otras. Entonces, la naturaleza del objeto frustrante, decía Memo ahorita algo muy interesante, es externo a nosotros. Y dependiendo la dificultad, lo grande, lo natural, ¿no? Dice la naturaleza del objeto frustrante. Aquellas personas que viven en África, aquellas personas que viven en, bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? En zonas donde hay terremotos, donde hay huracanes. Hay cosas que tú no puedes parar. Sí. Hay situaciones que cada naturaleza no vas a lograr ciertas metas o no vas a lograr salir de ciertas áreas por la naturaleza de lo que está enfrente, ¿no? Otro aspecto que afecta al ser humano, otro factor, sería la motivación. Yo creo que eso es donde pues nos puede acontecer, a lo mejor quedarnos a hablar un ratito, porque creo que eso es en lo que nos pega a la mayoría de nosotros, ¿no? Tenemos las herramientas, a lo mejor tenemos el tiempo, pero puede que lo que nos falta es motivación. Es el por qué lo estoy haciendo, qué es lo que me está orillando moverme a lograrlo, ¿no? A hacerlo. Hay quienes pues simplemente por su gusto, porque no, yo quiero, pues les basta y logran hacer muchísimas cosas. Hay quienes a lo mejor ocupan un empujoncito un poco más, hay quienes pues hasta que logran tener su familia, sus hijos, encuentran ese motor, esa motivación de decir, no, pues a lo mejor en su momento me faltaron herramientas para hacerlo por mi persona, pero ahora lo quiero hacer por ellos, por mis hijos, por mi familia. Igual, cambia en cada caso, o sea, son particulares, ¿no? Capacidades diferentes. Las teorías de psicología que han estudiado la fuerza, la motivación, ¿no? La motivación, la emoción, la dividen en dos. Es la intrínseca y la extrínseca, ¿no? Hay motivadores internos.
hay cosas internas que te motivan, ¿no? Tal vez el orgullo, la resiliencia, son estas cualidades que te, hablando desde el orgullo como cualidad, te ayuda a salir adelante y te ayuda a superar cosas o adversidades por el simple hecho de que tú emocionalmente no quieres estar ahí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo son bien burdos mis ejemplos, ¿no? Pero no es de comida esta vez. Échale. Por ejemplo, estás en una relación de 2-3 años, vas subiendo de peso, ya sabes, ¿no? Esas relaciones, aquellos que han estado en relaciones de más de 3-4 años, dicen la típica frase, embarnecen, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón se dejan? Se deja la pareja por X o Y razones. Entonces empieza la persona a decir, ok, voy a bajar de peso, y va, se mete al gimnasio se motiva, ¿no? Podría ser un factor externo, pero lo que lo motiva es algo interno, ¿no? Sí. Quiero verme bien, quiero estar bien, para que vea lo que se perdió, para que vea lo que dejó ir. Entonces hay una motivación interna. Y ese es un enojo bien canalizado, ¿no? Sí, muy bien canalizado. Que es, por ejemplo, una de las cosas que los boxeadores usan mucho, ¿no? Porque los boxeadores, casi los mejores boxeadores, han logrado triunfar porque canalizan todo ese enojo en lo que es, pues, por ejemplo, su profesión, ¿no? Desde el psicoanálisis esto se le conoce como sublimación, ¿no? Sublimar el deseo que tú tienes, transformarlo en algo que tú deseas y lo conviertes en eso. Sí, es como se ha escuchado que es la manera que muchos profesionales recomiendan. Busca actividades, busca algo donde distraer tu mente, donde gastar tu tiempo. Porque pues también muchas veces, o la mayoría de las veces, el principal enemigo, el principal factor frustrante eres tú mismo. Estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo en tu cabeza. Estar siempre pensando en lo mismo. A lo mejor logra o provoca que a lo mejor ya tienes un camino claro. Quiero hacer esto. Y empiezas con los peros. Pero esto, pero lo otro, pero no tengo tiempo, pero no traigo ganas. Es domingo. Entonces empiezas con esos peros que tú mismo estás poniendo, porque lo puedes hacer, pero no lo estás haciendo. Y muchas de las veces lo intrínseco, la motivación intrínseca viene de qué es lo que te deja el otro. Uh-huh. Yo en charlas anteriores, la 1 y la 2, que si no la han escuchado, nuevamente se las recomiendo, escuchen las otras 2 charlas. De la oscuridad a la luz. Lo intrínseco puede ser motivado por el otro, y el otro entendido por digamos, las figuras de papá y mamá, uh-huh. ¿no? Lo que ellos te enseñaron, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? No hay dinero, es un factor externo. Pero pues nunca se limitaron, nunca se dejaron caer, nunca dijeron, ¿sabes qué? Se acabó, emprendieron en negocios, vendieron, buscaron trabajos, buscaron la manera de salir adelante. No se murieron de comer frijoles. Sí. Entonces vas aprendiendo a través del ejemplo de cómo, por ejemplo, salir adelante. Eso es un factor externo, uh-huh. No es una motivación externa. No estamos hablando, eso es diferente a la motivación interna, ¿no? Pero lo vas aprendiendo a través de las conductas. Entonces, pero imagínate nuevamente esta parte donde el ser humano no logra tener esa capacidad interna de motivación. No logra tener ese orgullo. ¿Por qué? Porque no hay un amor propio formado, porque nadie le enseñó a quererse, porque nadie le enseñó a respetarse. El padre no estuvo, el padre fue un padre ausente, se fue, y el padre no le enseñó a poner límites, no le enseñó a decir no, que muchas de las veces eso es lo que enseña el padre, ¿no? El padre dentro de un hogar o dentro de una familia es esta figura que te enseña a hacer cortes, a poner altos ante ciertas injusticias, o a muchas de las veces el que te enseña a salir adelante, ¿no? A buscar la comida, y la mujer pues busca otros afectos o da otras herramientas, ¿no? Al ser humano como factores externos motivantes. Podríamos decir, ahora vamos a brincarnos a lo que es la personalidad, ¿no?
La personalidad, ¿cómo se afectan? Uno de los factores que puede ser la personalidad, hay que entender esta parte, que la personalidad puede ser afectada emocionalmente, físicamente, psíquicamente. Aquí tienes que ir. La personalidad puede ser uno de los factores también que te puede afectar en lo que es la frustración. Si la mamá tiene una incapacidad mental, imagínate si es totalmente neurótica, obsesiva, paranoica, si el papá es alcohólico. Entonces, todo eso empieza a afectar y empieza a frustrar al ser humano, ¿no? Empieza a generar problemas, inseguridades. Si hay agresión dentro del hogar, si hay este tipo de cuestiones que van afectando tu personalidad, si hay bullying, si hay situaciones que te van condicionando para no lograr ciertos objetivos, todos estos factores te empiezan a afectar, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito más, ¿no? ¿Qué impide el movimiento en el ser humano? ¿Qué impide que el ser humano se mueva? Vamos a dividirlo en dos. Ya no es la motivación. Ahora vamos a hablar en general de qué es lo que impide al ser humano moverse. Vamos a hablar del primario y del secundario. El primario, que impide el movimiento, está constituido por la ausencia del objeto necesario para la satisfacción. Volvemos al ejemplo del hambre, ¿no? La comida otra vez. La comida otra vez. No hay comida, hay frustración. Sí. No hay sexo, hay frustración. Ajá. No hay seguridad, hay frustración. Entonces, ese sería el primario. Eso es lo primero que impide al ser humano moverse. Pues sí, como comentas, muchas veces tenemos muchas cosas, pero siempre queremos más, ¿no? Siempre se busca lograr, conseguir ese otro. Entonces hay quienes hablamos de tiempo. No tengo tiempo. Hay quienes se frenan por dinero. No tengo dinero, entonces se quedan ahí. Nos quedamos ahí, simplemente decir no tengo tiempo, pum, no lo hago, no puedo. No tengo dinero, pum, ya, no pude, no lo hice. En vez de decir déjame hago tiempo, o deja busco ese ingreso, ese tercer ingreso, segundo ingreso, o administro el ingreso que ya tengo. Por poner unos ejemplos un poco más burdos, sin comida, pero sí, bueno, es algo que en lo personal yo pongo de ejemplo, de pretexto muchas veces. Así es, o sea, hay pretextos, hay situaciones, hay condicionantes, eso es lo que venimos hablando, ¿no? Primero es preguntarte, cuestionarte cuáles son tus capacidades. Realmente, ¿qué capacidades tienes? Muchas de las veces, tan solo por el hecho de no saber cuáles son tus capacidades. O las sabes y tú mismo te estás subestimando, te estás ignorando de todo lo que eres capaz, aún conociendo de lo que eres capaz. Aún conociendo, así es. Entonces, a lo mejor no hay autoestima. Exactamente. A lo mejor no hay claridad mental. A lo mejor no hay una condición física apropiada, a lo mejor no hay una condición económica apropiada. Entonces hay que empezar por reconocer, ¿no? Por reconocer qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al momento de no reconocer, al negar muchas de las situaciones, vas a seguir viviendo bajo esa misma condición. Entonces vamos a detallar un poquito lo que son, eso es la primaria. El que impide el movimiento en el ser humano, el aspecto secundario, decíamos, hay situaciones internas o externas. Ajá. No, ya lo hablábamos ahorita. Vamos a hablar un poquito de lo externo y de los 4 obstáculos externos que existen en el ser humano o que existen en la vida del ser humano, que no lo logran realizar ciertos objetivos y lo tienen frustrado, ¿no? El primero sería el obstáculo pasivo externo, ¿no? Tiene lugar cuando falta un medio indispensable para la obtención del objeto buscado. Ya lo hablamos casi durante estos 10-15 minutos. No hay lo que tú requieres para satisfacer tu necesidad y eso te va a frustrar. Es un pasivo externo. Eso es un obstáculo pasivo externo. El obstáculo pasivo interno implica una incapacidad del individuo para realizar ciertos deseos o necesidades más profundas.
¿no? Hay un psicoanalista que se llama Alfred Adler que dio importancia a este tipo de frustración, ya que, por ejemplo, a través de no poder realizar ciertos deseos o necesidades más profundas, él explica, por ejemplo, cómo se desarrolla una personalidad neurótica, cómo se desarrolla sobre todo en la neurosis o en la histeria. En ese momento todavía seguían hablando de lo que era la histeria, donde, por ejemplo, el ser humano, al no poder obtener algo que él desea, pero que no puede reconocer, lo va a poner en un estado de victimismo, de una exigencia, de una demanda constante sin saber de dónde viene. Sí, es lo que hablamos al principio, ¿no? Puedes estar frustrado sin saberlo, porque no te has dado el tiempo o has ido al lugar indicado donde te pueden ayudar para reconocer la raíz de esa frustración. Es, por ejemplo, aquella persona que no recibió afecto. Ajá. Estamos hablando, por ejemplo, de esta cuestión de que no recibes algo que tú necesitas satisfacer. Como ser humano, todo ser humano necesita satisfacerse emocionalmente. Sentirse seguro, sentirse escuchado, sentirse amado. Si tú no recibiste estas cuestiones, vas a vivir frustración. Y al vivir ante esta frustración de que no lo tienes y que no lo sabes, te va a llevar a la vida a buscarlo, a demandarlo. Entonces, por ejemplo, si ejemplificamos esta parte de la ausencia del padre, la ausencia de la madre, donde no se te dio afecto, no se te dio cariño, no se te dio lo que necesitabas de padre y madre por X o Y razón, porque se fue, porque no estuvieron juntos, porque se divorciaron, y de repente tú entras en una relación, y en esta relación vas a empezar a demandar a la pareja pues situaciones que tú nunca tuviste. Y es lo que decíamos, si ponemos el ejemplo del chupeteo del bebé, ¿no? De cómo el bebé busca satisfacciones momentáneas para disminuir la ansiedad. Por ejemplo, esta parte de, ok, estoy chupándome el dedo porque no tengo el hambre. Muchas de las veces en las relaciones esto se da. La pareja te da el amor, el afecto, te escucha, te ve, pero eso no va a ser suficiente para ti. ¿Por qué? Porque es una satisfacción momentánea. ¿Por qué? Porque el vacío que tú tienes o el vacío que tú estás experimentando o vivenciando o esa frustración que tú estás cargando no es del afecto de la pareja. Y bueno, pregunta, puede ser que ahí nazca o salga ese comportamiento que le llaman ahorita los tóxicos, ¿no? Ese miedo a que los dejen, a volverse a quedar solos, a volver a tener ese vacío, ¿no? Una persona que les brinde eso que buscan. Es donde llegan los celos, es donde se desarrolla la dependencia, es donde se desarrollan todos estos síntomas, que no estamos hablando de patologías aquí en este momento, pero cuando no paras, cuando hay celos patológicos, cuando hay una codependencia extrema, una personalidad codependiente, pues ya podríamos hablar de trastornos, de patologías, de situaciones que realmente te van afectando a lo largo de la vida. No es una pareja, no son dos, no son tres, son varias parejas. Entonces, en una de las charlas, no recuerdo si fue la primera o la segunda, decía yo esta parte de cómo el ser humano, al no saber cuáles son sus propias necesidades, termina desarrollando caminos alternos. Y los caminos alternos que desarrollamos son los caminos alternos que nos enseñaron los cuidadores. Entonces, esto puede ser en el obstáculo activo interno y cómo afecta a la personalidad. Tenemos el punto 3, que es el obstáculo, el que hablamos es el obstáculo pasivo interno. Vamos a hablar del obstáculo activo interno, que tiene lugar cuando existe un deseo hacia un objeto, pero hay rechazo hacia esto. Es, por ejemplo, esta parte de yo quiero lograr, no sé, dinero. Ese es tu deseo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, no es necesariamente así, pero podríamos ser que los
los factores condicionantes en tu infancia fue la pobreza. No tuviste cuestiones materiales, sufriste muchas carencias, te llenaste mucho de frustración. Entonces, cuando tú creces, dices, ok, yo quiero tener dinero. Yo no quiero pasar por pobreza. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufro, ¿no? El típico, yo no quiero que sufran lo que yo sufrí. Una historia muy repetida. Sí. Entonces, el punto es, ¿qué haces para conseguir ese dinero? Buscas lo que sea. Vender drogas, robar, hacer situaciones, te metes en situaciones para conseguir ese dinero. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Es el obstáculo activo interno, es cuando tú quieres obtener algo que tú necesitas. Porque muchas de las veces los niños dices, es que se lo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. ¿Y tú cómo sabes que tus hijos quieren realmente eso? No. Sabes que quieren un juguete, a lo mejor solo quieren que estés ahí. Exacto, o sea, es como la persona que se va a trabajar por horas, 14, 16 horas o hasta más, y con tal de darle una vida bien a su familia, pero no está él, no está ella, ¿no? Que hoy en día pues es parejo, es él o ella. No están presentes para los hijos, no están presentes para la pareja. Entonces, y todo viene condicionado, ¿por qué? Por a lo mejor situaciones que tú viviste, por tus frustraciones. No las frustraciones de tus hijos, no las frustraciones de tu pareja. Y a lo mejor ahí se puede empezar a repetir la historia, ¿no? Quizás te ausentas con tal de evitar esos problemas, pero generas a lo mejor problemas distintos, problemas nuevos, porque no estás ahí para los hijos, no estás para cuando buscaban ese consejo, esa ayuda, esa palmadita en la espalda del papá, de la mamá. Así es, o sea, el estar ausente no significa simplemente que te fuiste, dejaste a la pareja y ya. Se fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos a conseguir dinero, exacto. Por cigarros. Se fue por cigarros y ya no regresó. El estar ausente implica no estar dentro del hogar. ¿Por qué? Porque tú vas condicionado o vas viviendo a base de tu frustración interna, de este factor que te motiva internamente. Por eso decíamos hace ratito, ¿qué te motiva? Te motiva el orgullo, el enojo, pero a lo mejor lo que te motiva es el dolor de que en la infancia no tuviste muchas cosas. Entonces, eso es lo que te motiva. Tal vez son esta motivación interna que viene condicionada por lo que tú viviste, y la ausencia en el hogar puede ser simplemente porque estás allá afuera consiguiendo lo material. Sí. Lo material, ¿para qué? Para reducir esa ansiedad, para reducir esos miedos del no tener. De volver a estar como antes, ¿no? Volver a estar como antes, repetir patrones que a lo mejor viviste de papá, de mamá, del cuidador, la cuidadora. Y todos estos factores te empiezan a afectar. Entonces, estos son, y por ejemplo, el trabajar de más, el hacer cosas de más para conseguir lo económico, muchas de las veces hay cosas que son bien vistas ante la sociedad. Como trabajar de más. Pero cuando robas, vendes drogas, estás metido en este tipo de situaciones, eso no está bien visto, ¿no? Está incluso penalizado por la ley. Te pueden arrestar, te pueden meter a la cárcel, ¿no? Si estás en la delincuencia, pues pueden hasta hacerte algo a ti. Entonces, todas estas condicionantes son los que te pueden llevar a estar motivándote para el día de hoy realizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el obstáculo activo interno tiene que ver con el deseo de querer algo, pero digamos sublimarlo o desplazarlo. Es como esta frase de el fin justifica los medios. Justifica los medios, exacto. Entonces, no importa lo que tú hagas para conseguir el dinero, mientras lleves dinero. Entonces, eso es el obstáculo activo interno. El obstáculo activo externo tiene lugar cuando los otros impiden activamente la realización de una necesidad. Que alguien te lo impida a ti. ¿Tú qué podrías entender por eso, Mito?
Sí, o sea, puede ser, no sé, vives en un entorno donde, pues por ciertos motivos, ciertas situaciones, se te complica lograr un objetivo. Un ejemplo, no sé, estás en un trabajo, estás a gusto y todo, pero pues tu jefe no te deja subir. Entonces tienes todas las capacidades, la experiencia, el tiempo, pero pues sería que se desplace él, entonces te mete el pie, no te deja subir, o pues se puede ver igual, no sé, en la escuela, problemas con un profesor que se vuelve algo personal y ya. Por ese motivo te reprueba y te empieza a complicar un poco de cosas. A lo mejor son ejemplos muy burdos, muy sencillos, pero es como yo lo entiendo. O sea, es algo que a lo mejor tú lo estás fallando al momento de hacer las cosas, pero entra ese factor externo que te impide llegar al objetivo final. Así es, como, por ejemplo, otro ejemplo en este aspecto podría ser cuando vas manejando, ¿no? Ajá. Vas manejando y se te atraviesa alguien, ¿no? Y no te dan paso. En ese momento es frustración inmediata. No te logra, no te permiten llegar a donde tienes que llegar, al trabajo, ¿no? Entras a las 7 de la mañana, ya saliste de tu casa a las 6:50. Más tarde. Tienes 10 minutos para llegar. Entonces, estos son condicionantes internos, pero se vuelven externos cuando el otro impide, ¿no? Cuando las luces no se ponen todas en verde, cuando el otro no entiende tus necesidades. Te empiezas a frustrar, me tocan puros rojos, se me metió este güey, mami lentos, todo eso. La pareja, ¿no? Muchas de las veces ¿cuántas parejas? No hay este tipo de parejas que tú tienes una forma de ser, tienes una forma en cómo tú desarrollaste tu personalidad, en quién eres, y hay parejas que a veces no te dejan ser quien tú eres, ¿no? Ya con el tiempo empieza a lo mejor el control, la manipulación, y te vas ahí dejando que las otras personas te controlen. Y se empieza a hacer cosas y se disgusta y ya lo dejas de hacer. Y lo dejas de hacer. Entonces, esto empieza a generar una frustración. ¿No? Que no te deje, no sé, bailar, que no te deje salir con tus amigos, con tus amigas, que no le guste que sonrías, que no le guste que te vistas de cierta manera, que no le guste que realices ciertas actividades, cosas que a ti te gustan. Entonces, cuando un factor externo empieza a impedirte lo que a ti te gusta, que es satisfacer tus necesidades. Ya esto estamos hablando de una codependencia, ¿no? Lo hablábamos en la charla 2. Se necesita un codependiente y un dependiente, ¿no? Para lograr ciertas, para que se logre ciertos síntomas, ¿no? Entonces, muchas de las veces la pareja se vuelve este obstáculo activo externo. Sí. Para que no logre ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa ahora una vez que ya mencionamos del obstáculo pasivo externo, obstáculo pasivo interno, obstáculo activo interno y obstáculo activo externo? ¿Qué pasa en el ser humano? ¿Qué ocasiona esto? Frustración. Ajá. Pero ¿cómo se desarrolla esa frustración? ¿No? A lo mejor tú vas a decir, es que yo no estoy frustrado. Yo no estoy frustrado y bien encabronado, ¿no? Así soy. Así soy, y que toda la vida he sido así. Bueno, pues a lo mejor toda la vida has vivido frustrado. Sí. Entonces, de entrada, eso es lo primero que nos enseña la vida cotidiana. Que hay una evidente relación entre la frustración y la conducta agresiva. Entre mayor sea la frustración, más va a ser la agresión. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato, instintivamente el ser humano va a buscar caminos alternos, salidas. Y al momento que hay un obstáculo, otro obstáculo, va a haber frustración. Y se estaban tapando todas las salidas. Estás tapando todas las salidas y empieza a haber una conducta agresiva. Volvemos al ejemplo del tráfico. ¿Por qué la gente se enoja cuando va manejando? Imagínate que alguien te tapa, que alguien no te da paso, que alguien se atraviesa el lugar donde tú tienes que ir. Inmediatamente hay frustración y hay enojo. Se la rayas, le pitas, le gritas, lo chocas. Le chocas. La otra vez miré un video en Facebook de una persona que se encerró en su carro y le aventó el carro a la persona.
Y la persona seguía pegándole al carro. Y como 2-3 veces lo arrolló, pero seguía golpeando al carro. Frustración pura. Imagínate, frustración a todo lo que da. Y a veces esa frustración ni siquiera es esa situación. Es un hilo de que vas arrastrando y en ese momento lo desembocas todo. Así es, eso es lo que pasa cuando no logras hablar de la frustración, cuando no logras expresarla, cuando no la reconoces, cuando no sabes lo que te está frustrando. Terminas explotando en el momento menos indicado. Sí, con personas que no deberías. Con personas que no deberías. De repente explotas con los hijos. De repente explotas con un niño, con una niña. Por situaciones con una mujer, con la persona que está en la tienda, con el vato que se te atravesó, con tu jefe, con tu empleado. Con quien sea. Con quien sea. O sea, en el momento menos indicado respondes agresivamente. ¿Por qué? Porque alguien te bloqueó. Porque alguien te recordó ese no de la pareja. Y ese no que te daba tu mamá. Sí, te removió todos esos traumas, esos problemas. Toda esa personalidad que no has hablado, esas necesidades que no fueron cubiertas. Tú, imagínate que hablábamos de las carencias afectivas, carencias de seguridad. Si no las tuviste en la infancia, y de repente, ¿qué sientes cuando en la vida real no se te da algo, no se te aprueba, no se te toma en cuenta? Hay frustración. Y esa frustración te hace responder agresivamente en los momentos menos indicados. Entonces, la agresión siempre va a ir aunada a la frustración. Sí, va ligada. ¿Qué pasa cuando ves a un niño que lo ves enojado, lo ves agresivo, lo ves golpeando? Hay que ver qué es lo que le está frustrando. Muchas veces dices, está mal educado ese chiquillo, le faltan las nalgadas. A lo mejor pues, nada más es que identifiquen que le falta o necesita algo. Así es, o sea, y yo por ejemplo en uno de los videos de TikTok, sigue la página de TikTok también. De la luz a la oscuridad. De la luz a la oscuridad, pues bueno, ya. Al revés. Pero hay un video donde yo, por ejemplo, hablo de esta parte de lo que es la agresión en los niños. Y a veces sí, o sea, cuando ve uno una agresión en un niño, lo primero que uno piensa es pararla. Ajá. Limitar al niño. Decías tú, es que es mal educado. Pero un niño, estamos hablando de yo digo desde el año y medio, desde que el niño es niño, la niña es niña, desde que es bebé hasta la edad de 11, 12 años, podríamos decir, es que algo le falta. Luego a lo mejor ahí pueden hacer todos esos problemas, ¿no? Porque como dices, se frena en vez de ayudar a decir, a ver, ¿por qué estás enojado? Ayudar al niño a que empiece a hacer esa introspección que de adulto muchas veces nos falta. Enseñarle a canalizar ese enojo. Exactamente. A través de reconocer qué es lo que le enoja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pasa mucho con mi hijo, ¿no? Es un niño de 1 año y tantos meses y no sabe expresarse, obviamente. No habla. O sea, no habla. Él todavía no sabe lo que le duele. Su forma de expresarse es a través de la frustración. Se frustra porque tiene sueño y llora. Grita, llora. Grita, entonces ya hay una agresividad. Entonces, a veces la agresividad es una forma de expresar algo que necesitamos. Ajá. Que un niño, pues como dice, se justifica porque pues no tiene esos medios, esa madurez, esa sí, no conoce esas maneras de expresarse, no tiene toda esa formación, esa experiencia que en teoría de adulto deberíamos de ya tener, de haber desarrollado esa manera de sobrellevar, de comprender todo esto. Pero pues muchas veces o la gran mayoría de las veces no se logra esa parte. No se le tuvo la paciencia Ajá. al niño o a la niña para saberle explicar qué era lo que le estaba molestando. Decía, por ejemplo, cuando el niño grita, cuando tú escuchas gritar a alguien o sientes la agresión de otra persona, ¿qué es lo primero que te hace sentir? ¿El mecanismo instintivo cuál es? Pues igual, reaccionar, defenderte, ponerte alerta. Defenderte, exactamente, ponerte alerta. Cuando una persona se te acerca con agresión, instintivamente tú vas a reaccionar a defenderte. Ajá.
a protegerte. Entonces, cuando tú escuchas a un niño, muchas de las veces yo escucho a Nico que llora en las noches y de repente es mi malestar de ya se despertó gritando. Sí. Entonces, a veces no se le tiene esa paciencia a los bebés. Estamos hablando, decías ahorita, de un bebé. Ajá. Entonces, instintivamente tú vas a reaccionar a lo mejor con frustración, porque imagínate, no duermes tantas horas, 4 o 6 horas. Y ya te despertó. Y te tienes que despertar en 1 hora. Entonces, ya hay un malestar. Ajá. Ya hay una reacción de frustración. Y a lo mejor eso es lo que te tiene mal durante el día. Y no recalas con el niño, pero recalas en otro lado. O muchas de las veces lo que sucede es que, por ejemplo, no logras expresarlo. A veces es tanta la agresión, es tanto el enojo que vas cargando, y lo que haces es inhibir. Lo que haces es inhibir esa emoción. Entonces, podríamos decíamos ahorita al principio, tú no reconoces la frustración y dices, no estás frustrado. Tú que nos escuchas tal vez dices que yo no estoy frustrado. Pero ¿estás enojado? O a lo mejor ¿Estás enojada? Puede ser bueno aguantando, ¿no? Puede ser muy bueno sabiendo guardar. Y a lo mejor no eres explosivo, pero te puede generar otras cosas, alguna depresión o algo. Así es, o sea, vas guardando. Al expresarle el enojo, ignoras la necesidad. Ajá. La necesidad ante el enojo. El enojo va a ser también instintivo, que es protegernos. Alerta. Pero el enojo, este va a ser un tema para otra charla, pero el enojo viene del temor. Entre mayor sea el temor, mayor va a ser el enojo. Mayor va a ser la manifestación de ira. Entre mayor sea el temor, mayor va a ser la exigencia hacia ti. Y mayor va a ser la agresión. Entonces, la agresión puede ser desplazada. Es muy común desplazar lo que decíamos ahorita, ¿no? Algo te hace enojar porque no duermes, porque la pareja, pues a lo mejor la pareja es la que te hace sentirte frustrado o frustrada. Pero no puedes descargar tu enojo ahí. ¿Y dónde lo descargas? En otro lado. No. A lo mejor ya andas en el gimnasio pegándole bien machina a las pesas y poniéndote bien acá bien fuerte. Y puede ser que a lo mejor ahí es donde tienes la motivación y vas y descargas tu enojo. Bueno fuera. Vas y juegas fútbol, vas y juegas, haces boxeo. O sea, una manera sana de canalizar todo eso. Es una forma sana de canalizar eso. Cuando realmente es eso. O lo haces con ese propósito. Pero cuando eres inconsciente de la necesidad, ¿de qué sirve que hagas las cosas o canalices las cosas o desplaces las cosas si no lo haces con la intención que es? Sí, es lo que hablábamos al principio. Al final de cuentas, lo importante es reconocer, es buscar la raíz de todo. Ya sea si tú la puedes conocer, o si no eres consciente, pues ya entra un tercero, un psicólogo, alguien que te ayude, ¿no? Esta parte de la agresión es una respuesta como mecanismo de defensa. Ajá. Vuelvo a lo mismo. Hay tanta necesidad dentro de ti, de emocional, física, de contacto físico, emocional, y tu cuerpo no reconoce la ausencia. Entonces tu mente lo que hace es protegerte y te protege de la manera más instintiva, que es la agresión. Cuando no logras sacar esta agresión hacia el objeto externo, lo que haces, el mecanismo de defensa va a ser redirigir la agresión hacia el único objeto que puedes lastimar. A ti mismo. Que es la autoagresión. La autoagresión, el lastimarte, el cortarte, el lastimarte de alguna manera, ¿no? Te castigas sin comer. Eres la cruz que te mereces, ¿no? Estás en frustración total con la pareja, pero en vez de dejar a la pareja, sea hombre, sea mujer, en vez de dejar a la pareja, ¿qué haces? Es la cruz que te mereces. Aceptas las situaciones, las condiciones, las humillaciones, las violaciones, los golpes. Y te haces menos, no me lo merezco, o me lo merezco y me lo merezco. No soy nadie, todo eso, ¿no? Empiezas a denigrarte a ti mismo.
Entonces, es una forma de descargar, a lo mejor en esta autoagresión, en esta forma en cómo te autolastimas, viene de una necesidad que no se reconoce, que está siendo frustrada, pero que está siendo autodirigida. O puede entrar el lado opuesto, ¿no? Que es el victimismo, que es lo contrario. Cuando hablamos de victimismo, todas estas situaciones, todos estos problemas, aunque puedes estar consciente de que son tuyos, tú los ocasionas, tú los puedes solucionar, empiezas a culpar a terceros. Es que por él o por X persona, no puedo hacer esto. Es que no me dejan, y empiezas a poner peros, empiezas a descargar esa responsabilidad en otras personas para evadir la realidad, que tú eres el responsable, tú eres quien debe y puede cambiar todo, pues, en tu persona, no los terceros. Entonces es una manera también de evasión, el no reconocer, el no aceptar. Y de hecho es uno de los mecanismos de defensa. Ajá. La evasión, la negación, como dices tú, el no reconocer nuevamente la necesidad que yo tengo, prefiero culpar. Ajá. Prefiero decir que los otros me hacen. Y te haces la víctima. El víctimo. Es que el que sufre soy yo porque todos están en mi contra. Nadie me deja. Yo soy quien sufre porque no puedo, no me deja. Y hay personas. Hay personas que en el victimismo. Víctima. En el victimismo. En el victimismo. Encuentran un placer. Yo sufro más que tú. ¿No? Una lucha de ego, de soy más. Es una forma de ese autocastigo de pensar que tú sufres más que los demás. Y tú eres el que vives y vas causando ahora los condicionantes para seguir viviendo frustrado. Entonces, una persona que es víctima de su propio pensamiento, de su propio pasado, de sus propias conductas, esta persona va a seguir causándose factores que lo van a seguir frustrando o la van a seguir frustrando. Entonces, sí es una manera de evitar el ser una víctima, el no hacerse responsable de las cosas, el no tener responsabilidad afectiva, de hacerte responsable de lo que tú causaste, de lo que tú sientes, de tus emociones, de tus carencias, de tu personalidad, y siempre culpar a los otros de eso es neurosis. Es neurosis realmente. Sí, porque lo que buscan es evitar ese sentimiento de fracasé, de no pude. A lo mejor son personas que no les va bien o no les es fácil aceptar el fracaso. Así es. Como dato curioso, algo que me gustaría nada más mencionar rápidamente es que cuando se empezaron a hacer los estudios de lo que era la frustración, los investigadores tenían un fuerte interés en mostrar evidencias, algunas hipótesis que hablaban de cómo la frustración genera agresión, fijación, regresión y conflicto, ¿no? La frustración genera fijación. Hablamos de la agresión, genera fijación. Te fijas en algunos objetos o circunstancias que ya has vivido en el pasado, ¿no? Te quedas fijado ahí. A esto se le conoce como regresión. Es por eso que el adulto o la adulta que tiene, otra vez metiéndome en problemas con las edades, de entre 20, 30, 40 años, de repente se comportan como niños, como niñas. ¿Por qué? Porque al no reconocer sus necesidades les genera frustración y los regresa a etapas anteriores, donde siguen culpando en vez de hacerse responsables, donde siguen comportándose como esos niños carentes y necesarios de... Y este tipo de comportación va a generar conflicto. Va a generar conflicto en un trabajo, en una relación, en la escuela, en tu persona.
Entonces va a generar conflicto por todos lados. Una de las cosas que mencionaba, decías tú ahorita, esta parte de la depresión, ¿no? Se le puede conocer como amargura, ¿no? Esta parte de la persona que es amarga ante las situaciones porque no logra solucionar nada y culpar a los demás, puede ocasionar depresión, y con el uso de sustancias pues puede afectar más. Sí, y luego puede generar digamos un círculo vicioso, ¿no? Empiezas al consumo de sustancias porque pues te sientes frustrado, estresado, deprimido, no encuentras salida, buscas el refugio o buscas despejar tu mente, distraerla, o para no estar dándole vueltas a lo mismo. ¿Con qué? Con las sustancias que pues alteran todo eso, alteran tu manera de pensar y todo. Y ya te sientes a lo mejor bien momentáneamente en lo que dura el efecto. Pero obviamente las drogas, las sustancias siempre traen efectos secundarios, te empiezas a sentir peor, ya cuando te entra la resaca se te da el bajón, te empiezas a sentir peor y vuelves a consumirlo. Entonces genera el círculo vicioso. Entraste al consumo porque te sentías frustrado, deprimido. Al estar ya consumiendo te sientes peor y te haces más adicto. Entonces es un círculo del que pues muchas veces nunca salen las personas. Ese tema está tan interesante porque es cierto, lo hablábamos nuevamente con el ejemplo de la comida. El bebé se chupetea el dedo, ¿para qué? Para reducir la ansiedad. Pero ya no somos bebés, ya somos adultos. ¿El adulto qué hace para reducir esa ansiedad? Ya se introduce alcohol, otras cosas. Droga, cigarro, café, bebidas energéticas, sexo momentáneo, apuestas. Hasta los workaholics, trabajo también. Trabajo. Todas estas cosas que hace el ser humano para reducir la ansiedad y la frustración. Y sería un tema interesante en el que hablaríamos de lo que es el círculo vicioso, ¿no? Que es la ausencia que genera la necesidad, y esa necesidad al no ser cubierta te frustra, y al sentir esa frustración inhibes ese sentimiento y mejor buscas reductores de frustración, que es como estas drogas blandas o fuertes. Y al final te causa vacío porque no estás llenando lo que es, y ese vacío se vuelve a repetir con una ausencia, y esa ausencia va a generar otra necesidad y se va a repetir. Entonces sería un tema que podríamos abordar en otra charla, sí, muy interesante. Puedes ahondar más a detalle. Vamos a tratar de hablar ahora de cómo trabajar la frustración. Ya hablamos de cómo se desarrolla, consecuencias, factores, de todo, ¿no? ¿Tú cómo crees que se trabaje la frustración? Bueno, como lo he mencionado, creo que como parte de todo es saber la raíz. O sea, creo que para gran parte de los problemas, saber de dónde viene es la manera, digamos, más fácil de erradicar, lo que nombran cortar de raíz. O sea, si logras cortar de raíz, identificar qué es lo que genera todo esto, yo creo que siempre va a ser más fácil trabajarlo, evadirlo o sobrellevarlo, porque pues les depende de la situación. Como decimos, los factores externos no los puedes cambiar, pero puedes aprender a sobrellevar, a vivir con ello, a estar consciente de que no está en tus manos. Entonces ahí entraría esa parte de sobrellevar, de decir, ok, voy a aceptar que eso no lo puedo cambiar, le doy la vuelta a la página y continúo a trabajar lo que sí puedo. Esta parte de la introspección es muy interesante porque hay personas que tienen esta capacidad. Esta capacidad de ellos cuestionarse, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy frustrado? ¿No? Y pueden buscarle salidas porque se les dio las herramientas, ¿no? Que luego puede jugarte en contra porque al tener esa capacidad de darte la introspectiva, puedes quedarte ahí todo el tiempo dándole vueltas en tu mente, de decir, tengo esto por esto y por esto, pero ahí te quedas, te falta dar ese brinquito de actuar, de solucionar. Y ahí es donde yo pienso que ya es muy importante y entra el papel tan fundamental de los profesionales. Así es, ya es donde entra la ayuda profesional, donde desde un punto neutro, fuera de tu pensamiento, fuera de la solución que tú has encontrado, alguien te puede decir, ok,
o hacerte las preguntas correctas. Muchas de las veces en terapia las preguntas más sencillas pueden ser, ¿no? ¿Por qué? Y muchas de las veces no nos hacemos ni siquiera esa pregunta, ¿por qué? Me siento así, o no sé ni lo que siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza por el cuestionarte por qué. Creo que puede ser porque muchas veces nos da miedo aceptar las cosas, ¿no? Nos da miedo el decir estoy mal por esto, o nos cuesta pues reconocer o hasta el simple hecho de reconocer estoy mal. Muchas de las veces reconocer, recordar, muchas de las veces no quieres recordar ese pasado doloroso. Entonces, ¿para qué te vas a cuestionar, no? Entonces, pero algo que hay que entender que la psicología no nada más es sentarse y hablar del pasado. O sea, hay diferentes enfoques, hay diferentes ramas para trabajar. Y por ejemplo, una de las herramientas, uno de los enfoques de la psicología es la terapia gestal. La terapia gestal te enfoca en el aquí y en el ahora. Aquí y en ahora, ¿cómo te sientes? Ok, sí viviste tu pasado, sí fue doloroso, pero aquí y ahora, ¿qué va a hacer el adulto? Ok, sí sufriste carencias, pero ¿y el aquí y el ahora? Te dice qué es lo que tiene que ser el adulto. ¿Qué herramientas quiere el adulto? ¿Qué herramientas tiene el adulto? Entonces, puedes modificar conductas desde lo conductual, tu forma de pensar. Si es necesario echarte un brinco al pasado, está el psicoanálisis. Hay diferentes tipos de terapia donde no nada más es recordar e irte al pasado. Entonces, ahorita decía Memito algo muy interesante, saber qué es lo que más te está causando frustración, saber qué es normal, qué es una necesidad y qué es un deseo. Muchas de las veces no sabemos eso, ¿no? No vamos a hablar de normalidad y anormalidad, porque la normalidad para cada quien es diferente. Ajá. Dentro de tus carencias, dentro de tus necesidades, dentro de tu personalidad, lo que para ti es normal no es lo mismo para mí. Entonces, pero sí qué es una necesidad y qué es un deseo. ¿No? El deseo viene de esta parte de algo que tú has construido en tu mente. El deseo es algo ficticio, que sí viene de una necesidad, pero es algo que tú has creado. Deseas amor, pero ¿por qué deseas tanto amor? ¿Y por qué en esa búsqueda de amor has estado en relaciones? ¿Has permitido ciertas cosas en relaciones? Entonces, empezar a saber la diferencia entre lo que es una necesidad y un deseo es muy importante. Y esta parte, hay una técnica cognitivo-conductual que es llevar un diario, ¿no? Que es la consulta, que es hacer una consulta de tus pensamientos. Tú diariamente puedes poner, ok, hoy me sentí frustrado porque mi jefe me dijo que no logré la meta diaria y eso me hizo sentir frustrado. ¿Por qué te hizo sentir frustrado? Entonces, al hacer el por qué me hizo sentir frustrado, pues porque no me gusta, no sé, sentirme menos que los demás. Sí, a lo mejor puede ser las personas que están acostumbradas a siempre ser los mejores. Entonces es simple, esos pequeños detalles que para muchos podemos verlos como que no pasa nada. Las personas obsesionadas con ser siempre los primeros les puede generar pues problemas un poco más fuertes. Es una herramienta de autorregistro. Ajá. Autorregistrarte a ti diariamente la situación, qué sientes ante esa situación y tratar de diferenciar si es una necesidad o un deseo. Digo, esta es una herramienta que puede funcionar para empezar a trabajar lo que es la frustración. Y otra herramienta sería reducir las exigencias, ¿no? Y como dices tú, esa personalidad que siempre está buscando más o que siempre quiere más, a veces en esa exigencia se le olvida pues lo demás. Se le olvida que el fin no justifica los medios, ¿no? Ajá. Entonces yo te podría decir, pues que no te exijas o no te pidas o bájale. Pero a lo mejor en reducir las exigencias hay algo más fuerte que es necesario trabajarlo con un profesional. Sí, a lo mejor puede ser una persona que, no sé, viene de una familia donde pues a lo mejor es el primer profesionista, es el primero de toda una generación que pues logra consumar sus estudios y todo eso. Entonces
no quiere bajar las exigencias porque no quiere llegar a esos niveles de económicos, que pues estuvo toda su vida, sus papás, sus tíos, sus abuelos. De decir, no, soy el único profesional, todos han sido obreros, ¿por qué le voy a bajar? Y a lo mejor puede ser un tema ya pues sí, un tema familiar, un tema de cómo se fue desarrollando, del por qué hay personas que son renuentes a conformarse, aunque ya tengan cosas muy buenas. Es una cuestión de adaptación muchas de las veces. En ese reducir las exigencias es donde empiezan a salir cualidades donde, ok, es una adaptación. A veces tú no tienes la capacidad para reducir esa exigencia que tú tienes, porque es algo interno. Pero a veces las circunstancias te hacen reducir las exigencias. No vas a estar bien físicamente por el resto de tu vida. Tú que trabajas tantas horas, tú que consumes alcohol y droga para aguantar tantas horas de productividad, no vas a durar toda la vida. El cuerpo va a empezar a fallar. Al final el cuerpo es una máquina y va a empezar a fallar. Y en el momento que empieza a fallar, pues vas a dejar de cumplir esas exigencias. Tu mente no va a ser la misma. Entonces empiezas a reducir las exigencias, empiezas a disminuir a base de algo externo. Entonces, ¿qué prefieres? Disminuirlo cuando estás bien, aprendiendo a manejar tus emociones, a manejar tus frustraciones, tu agresión, o aprender a base de lo que el exterior te va a proporcionar. Porque a veces el exterior es el que te hace bajarle. Constantemente es la ley de la vida, donde te van a enseñar la vida que hay cosas que no puedes cumplir, que no eres perfecto, que no eres infalible. Entonces sí, y luego puede pasar lo que mencionamos hasta el principio, ¿no? El viejito, el señor amargado. ¿Por qué está amargado? Porque toda la vida estuvo acostumbrado a cierto ritmo, a ciertas exigencias, y al llegar a ese punto que mencionas de que su cuerpo ya no le da para más, se deprime, se va para abajo porque ya no puede físicamente. Ese factor externo le ganó. Así es. Y al nunca trabajarlo, le pegó cañón y ya ahí quedó, porque nunca lo trabajó. No lo disfrutó. No lo disfrutó. Esa parte, entonces, ¿es un deseo o es una necesidad? Ajá. El deseo es tener. Y la necesidad, al ser cubierta, está satisfecha. Y muchas de las veces la satisfacción no llega. Tú deseas tener, llegas a donde ya te lo propusiste y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso te hace sufrir. ¿Cómo saber si estás haciendo lo correcto o estás trabajando lo que realmente necesitas trabajar? Si estás frustrado, no estás trabajando. Si el día de hoy eres una persona exitosa, y éxito definido por tu manera por tu concepto de éxito. Si el día de hoy tú eres una persona exitosa y estás sufriendo en lo que estás haciendo, algo no está bien. Algo falta. Algo falta, exacto. Algo falta. ¿Qué falta? Pueden ser muchas cosas. Entonces, empezar a reducir las exigencias viene de empezar a reducir esa necesidad que tienes. Y esa necesidad que tienes, ¿cómo la vas a reducir si no sabes cuál es? Sí, aquí puedes llegar a escudriñar hasta tu infancia, cosas desde que toda la vida has arrastrado y no te han dejado disfrutar lo que ya tienes, porque como no sabes lo que es, no importa lo que logres, lo que tengas, al no saber qué es lo que te falta, no te vas a sentir satisfecho. No va a haber una satisfacción, no va a haber plenitud. Y como la frustración es no lograr ese objetivo, esa satisfacción, siempre vas a estar frustrado. Aceptación y cambio de las circunstancias dentro de lo posible. La aceptación es muy importante durante la frustración, porque hay cosas que no vas a poder cambiar. Que hay que aceptarlas, pero también aceptarlas no significa aguantar a la pareja, aguantar las humillaciones, aguantar la carencia, aguantar las violaciones, aguantar las injusticias. Eso no significa aceptación.
Hay cosas que puedes cambiar. Puedes cambiar de trabajo, puedes moverte de lugar, Cambiar de pareja. puedes cambiar de pareja, puedes hacer cambios dentro de lo posible. Ajá. Poco a poco puedes hacer cambios en tu persona, en tu relación, en tu trabajo, saber poner límites a ti mismo. Eso es lo importante de los límites, siempre se ha dicho, ¿no? A veces el límite no empieza por el límite que le pones al otro, empieza por el límite que te pones a ti mismo. Si tú te amas, si tú te respetas, si tú te quieres, tú vas a empezar a ponerte límite a ti mismo y por ende a los demás. Muchas de las veces se piensa, a veces dentro de las familias eso es lo que se cree, que a veces tolerar, aceptar lo que la familia te da, y a veces es demanda, a veces la familia es muy demandante, a veces la familia te pide más, y a veces piensa uno que por el estar ahí es por amor. La típica frase, porque es familia. Porque es la familia, porque pues yo quiero ser bueno, pero a lo mejor esa forma de apoyar a la familia o de querer estar con la familia es una necesidad interna de ser visto, de ser vista, de querer que la familia te mire a pesar de tus circunstancias. Ajá. A pesar de tus dificultades. Y muchas de las veces te abandonas a ti, abandonas a tu familia para darle a otros, y es donde empieza el límite, empieza por ti. Ajá. Yo freno, voy a frenar a los demás. Y a veces los límites son sanos, son buenos. Prepararse para los cambios, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Entonces, prepararse para los cambios es prepararse. ¿Qué capacidades físicas? Como por ejemplo cuando si vas a pelear, ¿no? Bueno, si te agarran así de entre 5 ya valió, ya te la pelaste, te van a chingar. Pero si por ejemplo pues estás preparado con, no sé, con te preparas para correr, técnicas de autodefensa, te preparas para correr, te preparas para comer, te preparas con la comida, te preparas para todo. Entonces, prepararse es informarse, es saber, es escuchar, es estudiar. Y al prepararte, te estás preparando para los cambios, ¿no? Sí, y como dices, o sea, prepararse para los cambios. Muchas veces el cambio más grande al momento de, por ejemplo, ir a una sesión es que un tercero conozca esos problemas, esas situaciones que a lo mejor nadie conoce. Entonces es un gran cambio, algo que toda la vida te has guardado, contárselo a alguien que no conoces, alguien que pues no hay confianza, es un gran cambio, pero que puede ser necesario. Es el comienzo, muchas de las veces el comienzo es ir a esa primera sesión y empezar. A partir de ahí pues se vienen muchas otras cosas. Entonces de momento pues sería todo con esta charla. Se acabó. Muchas gracias, Memito, por darte la oportunidad, por el tiempo. Igual, chicos, chicas que están ahí afuera, señor, señora, niño, niña, que nos estás escuchando. Morrillo escuchando escuchando el podcast, está preparándose desde ahorita. Chupándose el dedo y pensando. Sigan. Ya me voy a empezar a chupar el dedo, ¿no? Sigan nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. Déjenos saber si quieren que hablemos de algún tema en especial. Sigan dándonos retroalimentación. De nuestra parte sería todo. Espero les haya gustado el tema. De mi parte, pues no queda más que decirles que pues cuando más oscuro está la noche es porque va a amanecer. Cuando más oscuro está la noche es porque va a amanecer. Escucha, habla y sana. Se despide Beto y Memo. Nos vemos en nuestra próxima charla. Hasta nos escuchamos luego. Bye. Próximamente nos veremos. Bye.